Pues, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy es sábado 8 de octubre de 2016 y voy a dedicar ese tiempo a hablar un poco acerca de este libro, Roma, Dulce Hogar, Nuestro Camino al Catolicismo, escrito por Scott y Kimberly Hahn, que son estos señores que están aquí en la contraportada. Ha sido publicado por Rialt, que es una editorial de Madrid. Este que yo tengo es me es prestado, es la edición número 18, la edición octava. El libro es un libro en tapa blanda con solapas y tiene un poquito menos de 200 páginas. Hay una parte en la que tiene también fotos de los que han escrito. Y bueno, este libro pues es un libro que nos habla, es el propio testimonio de este matrimonio, que nos habla acerca de todo ese proceso, ¿no? En ese camino de conversión. Ellos eran presbiterianos, finalmente llegaron a la Iglesia Católica, y en este libro nos narran todo eso y todas las dudas, inquietudes, ideas erróneas que tenían acerca, pero de lo que ellos tuvieron, no acerca de lo que otro haya podido tener, porque eso ya podría ser un poco más diferente. Entonces, por tanto, no es un libro en donde vais a encontrar un tratado teológico sobre ese tipo de cosas, ¿no? Sobre doctrina católica versus protestante y eso, no. Es simplemente más sobre su propio testimonio de vida y todos los puntos que ellos tuvieron que estudiar, poder ver, o sea, en esa búsqueda, ¿no? De dónde está realmente la verdad, para poder darse cuenta de dónde realmente estaba y a dónde ir. El proceso es un proceso difícil, pero bueno, finalmente es así. El libro empieza con una presentación de un filósofo también estadounidense, tomista, llamado Peter Kreeft, creo que así se pronuncia. Y bueno, después viene el prefacio, en donde hay algo que es muy importante mencionar, y es algo que escribía hace tiempo el difunto arzobispo Fulton Sheen, que decía lo siguiente: hay apenas un centenar de personas en Estados Unidos que odian a la Iglesia Católica, pero hay millones de personas que odian lo que erróneamente suponen que dice y es la Iglesia Católica. Entonces eso ya es algo mucho más diferente. Y ellos en un principio pensaban que estaban en el primer grupo, pero después se dieron cuenta de que no. Es que también mencionan casi al final, que es algo que decía Gilbert Keith Chesterton, uno de mis autores favoritos. Precisamente yo justo el día de ayer había estado terminando de leer un libro de Chesterton que se llama El Club de los Negocios Raros, que es este. Ha sido una lectura muy interesante, entonces también para más adelante un vídeo sobre él, que decía lo siguiente: si de verdad vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo a toda costa. Y tomando como base eso, este matrimonio ha decidido correr riesgo en este libro para poder dar a conocer ese testimonio, ¿no? En todo eso que ha sido una etapa muy intensa en sus vidas. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poquito acerca primero de Scott. Él fue bautizado en una iglesia presbiteriana. La religión no era algo muy importante, que digamos. Me acuerdo más o menos que lo que nos contaba aquí era que en un sermón que estaba predicando un ministro en su iglesia, estaba hablando acerca de las dudas que tenía sobre el nacimiento virginal de Jesús y sobre la resurrección corporal de Jesús. Entonces él, en medio del sermón se paró y dijo, para sí mismo, no estoy seguro en lo que creo, pero soy lo suficientemente honesto como para no atacar las cosas que se supone que tengo que defender. Pues sí se marchó. Más o menos era una etapa en su adolescencia donde la religión no era importante y la relación con Dios y eso tampoco lo era. Su vida posiblemente habría podido haber podido terminar muy mal, porque nos cuenta también que pasó 6 meses en libertad condicional y pues no nos dice exactamente por qué, no nos dicen qué cosas eran las que había hecho para merecer eso, pero creo que tampoco es importante. También, dice que la gente le catalogaba como delincuente, pero finalmente él se dio cuenta que tenía que cambiar eso y después cuando empezaba a estudiar conoció a una persona que pertenecía a un movimiento religioso llamado Young Life o algo así, en donde se trataba de llevar el evangelio, de llevar este mensaje de amor, de que Jesús murió por nuestros pecados para salvarnos y esto,
a las personas difíciles, a los jóvenes, ¿no? Y demás. Y entonces, bueno, él se hizo amigo de este joven y pues le invitaba a las reuniones, ¿no? Pero él no quería ir, Scott no quería ir. Después de esto, bueno, pero también le dijo, pues le invitó a una reunión una vez y él pues le dijo que no estaba interesado. El solo hecho de que esta reunión tuviera un carácter religioso, que pues rechazar esa invitación. Pero él le dijo que iba a ir una cierta chica llamada Katy, y aparte iba a estar uno de los mejores guitarristas de Pittsburgh, creo, que se llamaba Walt, y entonces pues eso fue lo que le animó a ir, y él dijo, bueno, lo pensaré. Finalmente fue. Entonces pues estuvo conversando con Katy, era una chica que a él le gustaba, y estuvo también pues improvisando, ¿no?, con la guitarra, con este guitarrista muy famoso. De hecho, también después él se va a dedicar a esto de la guitarra y va a estar en otros lugares tocando en grupo y eso. Lo va a estar haciendo por un tiempo, ¿no? Pero eso no es lo más definitivo, lo más importante que le pudo haber pasado en su vida. Después también le invitaban así a otras reuniones y él iba, pero no estaba muy interesado en aceptar el mensaje, es decir, la razón principal por la cual se hacían estas reuniones. Hasta que le invitaron a un retiro y él pues dijo que no, pero le dijeron que iba a estar Katy todo el fin de semana y bueno, él fue al retiro finalmente. En el retiro él encontró algo interesante. La persona que estaba predicando en ese retiro había estado hablando algo acerca de observar una cruz, y si uno no siente nada, observarla nuevamente con más detenimiento, con más intensidad. Trataba de hacer esto, no de descubrir el amor de Jesús y eso. Y él pues después de esto sintió algo extraño, pero él no quiso aceptarlo en ese momento, ¿no? Porque él pensaba que no tenía que dejarse llevar por las emociones, ¿no? Él dijo, si esto es real, lo será también mañana y lo será también dentro de un mes. Entonces simplemente pues se fue a su casa, y en ese retiro había comprado dos libros. Uno que era Sepa por qué cree, no me acuerdo del autor, y el otro era Mero Cristianismo, de C.S. Lewis, el autor de las famosísimas Crónicas de Narnia. Y bueno, él después había leído estos libros en su casa y finalmente pues había dado el paso, ¿no?, de aceptar a Jesús, por así decirlo, ¿no?, de querer tener una relación con él y de querer vivir su vida centrada en él. Y antes de dormir, pues después de haber leído estos libros así de un tirón, dijo las siguientes palabras más o menos: Señor Jesús, soy un pecador, creo que moriste en la cruz por mis pecados, quiero que estés en mi vida, ¿no?, y ya está. Y se durmió. No sintió nada extraordinario, no hubieron ángeles o trompetas y demás cosas así sobrenaturales en ese momento, pero algo había cambiado. Entonces después de esto pasan muchas cosas interesantes, ¿no? Pierde a sus amigos, o aquellos a los que había considerado amigos que estaban en su grupo. No se habían dado cuenta que él ya no quería fumar droga y ellos ya no querían tenerla en su grupo. Entonces él se sentía muy mal porque decía, bueno, Señor, te he dado mi vida y lo primero que haces es quitarme a mis amigos. Pero evidentemente esto era la acción de Dios, es decir, que le estaba apartando de aquello que le iba a impedir tener una relación con él. Entonces más o menos era así, ¿no? Bueno, pasan muchas cosas ahí, hay muchos detalles interesantes. Uno de los que me acuerdo, por ejemplo, es cuando, bueno, él era un anticatólico, obviamente, al principio, sabe que los católicos estaban equivocados. Las cosas que nos cuenta es cómo estaba yendo a ver a ese hijo que le había rechazado hace mucho tiempo, estaba yendo a su casa para despedirse de él, y justo él iba a salir. Entonces, pues su mamá estaba ahí, se alegró, él entró y empezó a hablar con él. Empezaron a hablar, pensaba solo hablar 10 minutos, pero hablaron muchas horas. ¿Y qué era lo que había pasado? Que este joven estaba saliendo de su casa porque iba a suicidarse. Estaba llevando una soga, creo, en el bolsillo, y le enseñó y le contó, y le dijo, en la mañana pensé hacerlo, pero había un par de chicas que estaban ahí, y justo antes de que llegaras, yo estaba yendo esto, había decidido. Entonces él pues se sintió como que Dios le había puesto en ese camino, o que Dios le estaba utilizando para hacer el bien, para salvar a este joven. Y también pasan muchas cosas interesantes, bueno, hasta que al final se va a los estudios, se licenció, creo, en filosofía, teología y economía, y también
¿no? Y eso. Kimberly, su esposa, nos cuenta también pues que ella siempre había sido una chica, una niña, más que cosas malas que hiciera, sus pecados eran más de omisión, eran cosas que sabía que tenía que hacer pero que no hacía. Y esto era algo diferente. En ese sentido me hizo recordar un poco a Santa Teresa, a Teresa de Ávila. También algo más o menos. No era que es una persona mala, que hace cosas malas o cosas horribles, sino más bien una mediocre, ¿no? Más o menos así. Entonces ella decidió cambiar esto y empezar pues a vivir de una forma entregada a Dios, completamente. Entonces, bueno, después ellos se conocieron, pero bueno, están estudiando. Al final pasan muchas cosas aquí, no quiero desvelar todas las cartas, pero posiblemente lo más importante, una de las cosas más importantes sea porque como que ahí empieza, ¿no?, todas estas demás cosas. Es un trabajo que Scott hizo acerca de el bautismo de los niños. Estaban escuchando a una persona que estaba hablando sobre esto, sobre que acerca de un segundo bautismo, ¿no? Uno que tenía que bautizarse, y todos estaban aceptando. Pero él no era una persona que aceptara las cosas simplemente porque se las decían. Él quería buscar. En ese sentido me hace recordar bastante a Sócrates, y de hecho él también lo va a decir después, ¿no? Algo así, que era conocido como una avispa socrática o algo parecido. Porque él buscaba la verdad, a donde ésta la llevara. No importa mucho los gustos que tengan, pero bueno, después se da cuenta que sí importaba también, ¿no?, esto de los prejuicios, pero también es una historia de cómo se hace a un lado todo esto para responder a lo único que importa, ¿no?, a lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Entonces, después pues hace acerca del bautismo de los niños y descubre que se había dado cuenta que la clave para entender la Biblia era el concepto de la alianza. Dios establece una alianza en cada etapa. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el signo de la alianza era la circuncisión, pero después Cristo había sustituido a esto por el bautismo. Pero nunca encontró nada en la Biblia que dijera que impidiera a los niños estar en alianza con Jesús, sino más bien todo lo contrario. Dejad que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. También esto de que sus discípulos le imitaban, ¿no? Y esto que se puede ver aquí, por ejemplo. Bueno, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es esta promesa, y para vuestros hijos. En otras palabras, decía que Dios quería que los niños estén en alianza con Él. Otra cosa que había pasado era acerca de un trabajo que había hecho su esposa acerca de la anticoncepción. Y esto iba a ser muy interesante, porque aquí también van a encontrar en esas investigaciones unas ideas bastante interesantes, pero es más que eso. Y va a cambiar también en cierto sentido la forma en cómo ellos estaban viviendo su matrimonio, ¿no? Esto, bueno, la primera cosa que se tenía que considerar aquí. La primera cosa era considerar la naturaleza de Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la familia divina, 3 personas, pero un solo Dios. Kimberly había leído un libro que tenía por título El control de natalidad y la alianza matrimonial, de John Kipling, ¿no?, que era católico. Entonces aquí una de las cosas interesantes para entender esto, que se hacía una diferencia acerca del concepto de contrato y alianza. El matrimonio no es simplemente un contrato que implica un intercambio de bienes y servicios, sino que es una alianza que lleva consigo una interrelación de personas, a diferencia de la tradición protestante, en donde contratos y alianzas significan pues prácticamente lo mismo. Toda alianza tiene un acto por el cual se lleva a cabo y se renueva. Y la alianza en el matrimonio, ese acto es el acto sexual de los cónyuges. Cuando esos dos forman una sola carne, se hace uno. Ese uno se hace tan real que después de 9 meses tienen que ponerle un nombre. La glorificación del cuerpo y la entrega total a Dios. En las alianzas se manifiesta y se transmite el amor de Dios, pero solo en la alianza matrimonial este amor es tan potente que comunica la vida, ¿no? Esos dos que hacen uno es un reflejo, familia divina, es un reflejo de la imagen de Dios. Entonces, esto es bastante muy interesante para poder entender esto del uso de los anticonceptivos y demás. Al principio, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les dice que se multipliquen y que sean fecundos. Es importante considerar que a lo largo de la Biblia no se ve la fertilidad como algo malo, sino más bien al contrario, como algo de celebración.
Y aunque no se habla mal acerca de las familias pequeñas, parece que las familias numerosas como que han recibido una gracia mayor. Es por eso que se dice que siempre un hijo es una bendición de Dios. Entonces, el uso de anticonceptivos intencionalmente pone un freno a esta forma en cómo se manifiesta y cómo se transmite el amor en el acto sexual de los esposos, en esta alianza. Es un impedimento, ¿no? Es un reflejo de la imagen de Dios, de la familia divina, o más bien todo lo contrario. La fertilidad no es, por tanto, una enfermedad que tiene que evitarse o que alguien pueda tener que controlar a toda costa. Esa forma o el uso de anticonceptivos es más, ve la fertilidad como lo ve el mundo o como lo ve Dios. Por otra parte, ¿qué pasa con el señorío de Dios? Que es muy importante para estos señores, ¿no? Para estos esposos, en el que Dios es el centro de su vida, en que querían seguir a Dios y serle fiel. Entonces, el señorío de Jesús, el señorío de Dios se tiene que extender hacia toda la vida, hacia pues las relaciones, la familia, los amigos, el estudio, el trabajo y todo, pero también el cuerpo. Se extiende este señorío de Dios en el cuerpo también. Glorifícale a Dios y llévale en tu cuerpo. Pero al usar anticonceptivos se está llevando, se está extendiendo o se está dejando que se extienda el señorío de Dios también en nuestros cuerpos. Más o menos era esto lo que había los frutos de esta investigación, y finalmente pues decidieron dejar los anticonceptivos, ya no utilizar más. Scott sugirió que guardaran los anticonceptivos en el armario por si más adelante cambiaban de idea. Pero eso también parecía que iba a ser como una tentación para utilizarlos. Entonces, finalmente pues lo botaron. También se habla sobre los métodos de planificación familiar, ¿no? Métodos naturales de planificación. Entonces esto ya es un poco más diferente. Se puede ver que hay tiempos, por ejemplo, hay unos periodos de infertilidad, pero tampoco se tiene que dejar, como dice pues en la escritura, que Satán entre, ¿no?, en eso. Algo que se tiene que utilizar pero correctamente. Hay unos tiempos también, por ejemplo, en los que se tiene que dejar esto para poder dedicarse más a otras cosas, como a la oración, ¿no?, a la meditación, a la alabanza a Dios y todo esto. Como en la comida, por ejemplo, ¿no? Pues se disfruta de la comida, pero hay momentos en los que si uno quiere, vamos a decirlo, en ese camino de santificación, de seguir, de imitar a Jesús, pues quizá también tenga que ayunar. Pero obviamente no puede ayunar todo el tiempo, porque si no moriría. Es igual también en esto, más o menos así. Pero bueno, no vamos a hablar mucho sobre esto, porque al menos creo que queda un poco más claro, por lo menos más claro de lo que vamos a tocar ahora, que es acerca de de los puntos esenciales de toda la reforma protestante. Y ese punto es acerca de la sola fide, la sola fe. Vamos a hablar aquí un poquito también acerca de Lutero, ¿no? Entonces, obviamente Scott dice que a él le amamantaron los textos de Lutero y de Calvino, pero bueno, vamos a hablar un poco acerca de eso. Por ejemplo, vamos a ver más o menos cuál era el punto básico de esto. Yo la verdad que no sabía mucho sobre Lutero y sobre la reforma y esto, pero bueno, estuve ayer leyendo un poco. Este señor de aquí es Lutero. Ya le conocéis. Esta es una pintura de Lucas Cranach. Y bueno, aquí quiero leeros algo, ¿no? Bueno, Lutero había estudiado Derecho y a la edad de 22 años pues atraviesa por una crisis mística. Es nombrado profesor, también fue profesor de teología y eso. Bueno, no vamos a hablar gran cosa acerca de eso, pero es importante mencionar que tenía una vida, pues era piadoso, vamos, un hombre así, y continuamente inquieto y atormentado por el temor del pecado y la angustia
por su salvación. Y entonces estaba buscando la respuesta a esto. Y pues la respuesta va a venir, no me parece como que había sido iluminado de esta certeza, leyendo la epístola a Romanos de San Pablo. Me decía, el justo vivirá por la fe. Y pues desde ese entonces, pues, Lutero considera que solamente la fe la que nos salva. Entonces, bueno, acá por ejemplo escribía, toda la teología, escuchad bien con atención esto, toda la teología se resume así: verdadera fe y confianza en Jesucristo. Este punto contiene todos los demás. Obras y prácticas son invenciones del hombre. Al que posee la fe, las obras le vienen por añadidura. Ella sola pues merece la salvación, y no las obras que son su consecuencia. La justificación por las obras no es más que exterior. No nos libra ni del pecado ni de la condenación. Si las obras valen, no es más que por la fuerza de la fe. Más o menos como lo primero, lo más básico, lo principal, lo más importante está en la fe. Y las obras vienen con la fe, o vienen por la fe como consecuencia de esto. Es decir, si tienes fe, pues tus buenas obras pues van a venir. Más o menos así. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí? Pues ¿qué es lo que nos dice Scott, no? Vamos a leerlo. Sola fide fue el principio esencial de la Reforma, y yo estaba llegando ahora al convencimiento de que San Pablo nunca lo enseñó. En la carta de Santiago 2:24, la Biblia enseña que el hombre se justifica por las obras y no solo por la fe. Pero bueno, vamos a leer entonces eso directamente, ¿no? de la Biblia, pues acerca de, dice Santiago. Santiago que desde el versículo 14. Bueno, dice, cuando la fe es viva o muerta, no existe distinción. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Podrá la fe salvarlo? Si un hermano o hermana están sin ropa y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, si la fe no tiene obras, está muerta. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen, pero tiemblan. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es inútil? Cuando nuestro padre Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no fue justificado por las obras? Ya ves que la fe actuó junto con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras. Así se cumplió la escritura, que dice, Abraham creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ya ves que el hombre es justificado por las obras, y no solo por la fe. De igual modo, Rahab, la ramera, no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Si ponemos esto en contraste con lo que leímos acerca de lo que había escrito Lutero, pues parece que aquí se está haciendo una distinción, ¿no?, entre lo que es una fe muerta, es una fe que sin obras es una fe muerta, pero una fe viva que te mueva las obras. Entonces parece como que, pues quizá, no sé, Lutero diría, bueno, es que esa fe que parece fe, pero que no hay obras, simplemente pareciera, ¿no?, como si fuera así, ¿no? Es que la verdadera fe o la auténtica fe es con obras, porque las obras vienen como consecuencia de la fe. Por lo tanto, si hay alguien que dice tener fe, pero no se ve en las obras, pues no es una fe auténtica, es una apariencia solamente. Pero de hecho el mismo Lutero había llamado a esta carta de Santiago la epístola falsificada, y obviamente pues aquí se está pues diciendo, no, claramente que el hombre no se justifica solo por la fe, sino por las obras. Pero bueno, en cualquier caso también después, continuando, pues nos citan a San Pablo, ¿no? Además, San Pablo dice en Corintios, en Primera de Corintios, vamos a buscarlo, en el 13:2 dice, aunque tenga una fe capaz de mover montañas, si no tengo caridad, no soy nada. Bueno, acá nos dice, si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de manera que trasladara los montes, y no tengo amor, no soy nada.
Esta es una Biblia protestante. Es que por eso que la traducción no es exactamente igual. Pero lo que dice el contenido es pues prácticamente lo mismo. Que tengo una fe capaz de hacer mover montañas. Esto quizás está tomado acerca de esto de el granito de mostaza, ¿no? Que esta parábola que contaba Jesús. Si tan solo tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían decir a aquellas montañas que se muevan y estas les obedecerían. Tan solo una fe tan pequeña como esto puede lograr estas cosas, ¿no? Es una forma, ¿no?, de decirlo. Pero aunque tuviera esa fe como el granito de mostaza que es capaz de mover las montañas, si no tengo amor, porque dice si no tengo caridad, no soy nada. Vamos a dejar esto aquí por un momento. Es así, poco a poco Scott se iba dando cuenta más o menos que aquello que él había pensado quizá no era algo tan correcto. Él de hecho era un anticatólico, como dije, y en esto del tema del bautismo de los niños o en el otro de la anticoncepción, pues se había dado cuenta que la Iglesia Católica tenía la razón, que ahí estaba la verdad. Pero bueno, es solo una cosa, tampoco no supone esto ninguna dificultad. Él hablaba hasta los cerdos, no sé qué cosa. Hasta la Iglesia Católica pues da el clavo, ¿no? Hay una verdad aquí, pero sea católica o no, es la verdad, eso no importa, ¿no? También es como un desprendimiento en todo esto, a lo largo de todo este libro, en él y también después de su esposa, que su conversión fue mucho después de que él se convirtiera. Un desprendimiento de todas estas, más o menos, más que todo de prejuicios, ¿no? Entonces, como decía, ¿no?, el arzobispo Fulton Sheen, no se trata de lo que es la Iglesia Católica, sino de lo que erróneamente se supone que es la Iglesia, ¿no?, lo que dice, lo que enseña. Una de las cosas importantes que se tiene que tocar aquí es acerca de María, ¿no? Por ejemplo, él a un momento pues nos dice que había estado leyendo un montón de libros, porque había llegado con no sé cuántos libros de un padre que había fallecido, y entonces él había estado empezando a leer a los santos padres, a leer pues un montón de escritores católicos, de teólogos, de los más importantes, y se había dado cuenta lo sensato que parecía todo esto y lo que parecía tener sentido, ¿no? Y después también había empezado a rezar el rosario. Y pues entonces estaba hablando con un amigo y le dijo pues lo siguiente, voy a contar esta conversación. Así que ya adoras a María, ¿eh, Scott? Vamos, Chris, tú sabes que los católicos no adoran a María, sencillamente la veneran. ¿Y cuál es la diferencia, Scott? Ninguna de las dos tiene base bíblica. No sabía qué decir. Empuñando mi rosario, invoqué a María para que me ayudara. Revigorizado, le contesté, te podrías llevar una sorpresa. ¿Así? ¿Por qué? Empecé a decir lo primero que se me vino a la mente. En realidad es muy sencillo, Chris. Simplemente recuerda dos principios bíblicos básicos. Primero, tú sabes que como hombre Jesucristo cumplió a la perfección la ley de Dios, incluyendo el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. La palabra hebrea para honrar, kabodah, significa literalmente glorificar. Así que Cristo no solo honró a su Padre Celestial, sino que también honró perfectamente a su Madre terrenal, María, otorgándole su propia gloria divina. El segundo principio bíblico es aún más sencillo. La imitación de Cristo. Imitamos a Cristo no solo honrando a nuestras propias madres, sino honrando a quien quiera que Él honra, y con la misma clase de honra que Él otorga. Se hizo una larga pausa antes de que Chris dijera, nunca lo había oído presentado de ese modo. Francamente yo tampoco, Chris. Eso es simplemente un resumen de lo que los papas han dicho durante siglos sobre la devoción a María. Chris volvió al ataque. Los papas pueden haberlo dicho, pero ¿dónde aparece eso en la Escritura? Respondí instintivamente. Chris, Lucas 1:48 dice, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Eso es lo que hacemos en el rosario, cumplir la Escritura. Bueno, y después Chris cambió el tema, ya no quiso hablar de esto, pero bueno, más o menos lo que estaba mostrando, ¿no?, acerca de lo razonable y lo bíblico que es la devoción a María y al rosario y todas estas cosas. Y así como esto también encontró sobre el purgatorio y sobre muchas otras cosas que antes él habría condenado, ¿no? Él pensaba que era algo absolutamente equivocado y que había que mostrar el error, ¿no?, de esto, porque si esto o es verdad o es una cosa hasta satánica parece, ¿no? Pero bueno, había empezado también él a ir a asistir a la misa, ¿no?
y se había dado cuenta acerca de muchas cosas. Es bastante interesante cómo lo cuenta acá, por ejemplo, cuando yo estaba en una misa y pensaba que solo iba a estar pues el sacerdote y un par de viejas monjas, pero después llegó la gente y él estaba ahí, no sabía si arrodillarse o no, y pues nos dice que ahí en toda la celebración de la misa, él era como si la Biblia cobrara vida en esa celebración, en la liturgia. Y todo lo que las personas decían, las lecturas, las respuestas, todo cobraba un sentido bíblico. Y él se sentía tentado a interrumpir en medio de la misa y decir, miren, esto está tomado de Isaías, ¿no? Como decía pues acá, dice, me venían ganas de interrumpir la misa para decir, mira, esa frase es de Isaías, el canto es de los Salmos, caramba, ahí tienen a otro profeta en la plegaria. Encontré muchos elementos de la antigua liturgia judía que yo había estudiado tan intensamente. Y bueno, después también nos habla acerca de muchas cosas. Después, ya después de eso se convirtió y todo. Su esposa también nos cuenta lo difícil que era para ella, ¿no? Cuando se enteró que él rezaba a María y muchas cosas, ¿no? Las cosas que me he olvidado mencionar es acerca de lo que le sucedió, pues es un poco antes, ¿no? Una clase donde estaba dando. Y pues un estudiante, uno de los mejores alumnos que tenía, un ex católico, había estado había presentado un trabajo sobre el Concilio de Trento. Le hizo una pregunta, le dijo, profesor Han, usted nos ha enseñado que la doctrina de sola fide no es bíblica. Bueno, ya se había pues decidido que la doctrina de la sola fe no era bíblica, y que ese grito de guerra de la Reforma no tiene fundamento ni si se confronta con la carta de Pablo. Como usted bien sabe, el otro grito de guerra de la Reforma protestante fue la sola Escritura, es decir, que la Biblia es nuestra única autoridad, en lugar de papa, concilios o tradiciones. Profesor, ¿dónde enseña la Biblia que la Escritura es nuestra única autoridad? Eso es bastante interesante, ¿no? Porque si se dice que solo hay que creer lo que nos dice la Biblia, pero ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Bueno, obviamente no se va a encontrar, ¿no? Él dice, bueno, ¿qué pregunta más tonta? Dice, bueno, pues entonces deme al menos una respuesta tonta. Entonces pues dice, bueno, primero vamos a Mateo 5:17 y luego vemos 2 Timoteo 3:16-17, donde dice, toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para rebatir, para corregir y para formar en la justicia, de modo que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda obra buena. Y luego podemos ver también que dice Jesús acerca de la tradición en Mateo 15. Pero bueno, lo que dice, la respuesta es en Mateo 15, Jesús no estaba hablando de todas las tradiciones, sino solo de las tradiciones corruptas. Y con respecto a la segunda de Timoteo 3:16, menciona toda escritura inspirada por Dios es útil, pero no dice solo la escritura es útil, ¿no? Y también, por ejemplo, la oración, la evangelización y otras muchas cosas son esenciales. Y aquí está. ¿Qué quiere decir en 2 de Tesalonicenses, en el 2:15? Por lo tanto, hermanos, dice, manteneos firmes y guardad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de palabra o por carta. Y bueno, él se salió después diciendo que eso sería pues para otra ocasión, pero eso es más o menos así, ¿no? Incluso él pregunta esto. La pregunta es esta: ¿cuál es el pilar y fundamento de la verdad? Bueno, la respuesta protestante es la Biblia. Entonces, ¿por qué la Biblia dice en la primera de Timoteo? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia en primera de Timoteo 3:15? Y tardo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué dice entonces que es la iglesia el pilar y fundamento de verdad? ¿Pero qué iglesia? Bueno, ¿cuántos candidatos hay para el puesto ahí? O sea, ¿cuántas de las iglesias dicen que ellas son la columna y el fundamento de la verdad? Excepto la Iglesia Católica. Entonces, más o menos esto le lleva un montón de dudas. Hay debates, que tienen conversaciones telefónicas, también con otro señor en el avión, y se hacen debates de horas y horas y horas, y también con su misma esposa, ¿no? Pero con su misma esposa siempre al final termina siendo difícil, ¿no? Pero bueno, finalmente después él se convierte
Y bueno, después todavía su esposa se va a convertir. Ella de hecho no quería leer, no quería estudiar nada acerca de esto porque creo que tenía miedo de encontrar la verdad. Pero finalmente lo hace y pues la respuesta, ¿no? Y ella también se convierte al catolicismo, ¿no? Más adelante. Scott Hahn también visita al Papa. El padre de Kimberly le presenta al Papa Juan Pablo II, ¿no? Y se daba cuenta que incluso en las universidades católicas, en la Universidad Católica donde él estaba estudiando, los mismos católicos criticaban al Papa y era el único que no era católico todavía, pero que lo defendía. Y algo así, de muchas cosas interesantes podéis encontrar en este libro. Pues bueno, ya nos informan que tenemos poco tiempo y pues ya tenemos que ir terminando. Y eso básicamente sería prácticamente todo, solo por decir pues un par de cosas más acerca de lo difícil que había sido cuando ellos se estaban topando con una clase más dura de anticatólicos. Un anticatólico protestante normal pues es una cosa, pero un excatólico fundamentalista o un anticatólico fundamentalista es una cosa más distinta, ¿no? Personas que están realmente hinchadas de rabia y de resentimiento hacia la Iglesia Católica, que esto les incapacita para razonar, a pensar racionalmente. Entonces, de hecho, pues había hablado con una persona, pues esta pregunta típica que se suele hacer: ¿usted ha nacido de nuevo? Pues sí, claro que sí. Pero ¿qué es lo que entiende usted con decir eso? ¿Ha aceptado usted a Jesucristo como su Señor y Salvador? Sonrió amplimente y dije: sí, desde luego, pero no es por eso por lo que he nacido de nuevo. Yo he nacido de nuevo por lo que Cristo, a través de su Espíritu Santo, hizo en mí cuando fui bautizado. Ya ve, en ninguna parte de la Biblia afirma: tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Es una buena cosa hacerlo, pero no era eso de lo que el Señor hablaba cuando le dijo a Nicodemo en Juan 3:3 que tenía que nacer de nuevo. Jesús clarificó que lo que él quería decir al afirmar, tan solo 2 versículos más adelante: tienes que nacer del agua y del Espíritu, con lo que él se refería al bautismo. Juan aclara ese punto para el lector, ya que al terminar de describir el discurso de Jesús a Nicodemo, en los versículos 2 al 21 afirma que en el versículo siguiente, que después de esto Jesús y sus discípulos se fueron al territorio de Judea. Allí estuvo con ellos y bautizaba. Entonces así es más o menos lo que os vais a encontrar en este libro, si es que pues animáis a leerlo. Roma Dulce Hogar, nuestro camino al catolicismo, de Scott y Kimberly Hahn. Y ya para terminar, pues voy a decir la última cosa, ¿no?, que he escogido aquí acerca de esto. Es verdad que Jesucristo quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros como nuestro Salvador y Señor, pero Él quiere mucho más que eso. Nos quiere en alianza con Él. Yo puedo tener una relación personal con el vecino de mi calle, pero eso no significa que Él quiera que me mude a su casa y comparta su hogar. También César Augusto se proclamó a sí mismo Señor y Salvador de todos sus súbditos romanos, pero Él no murió en una cruz para que ellos pudieran ser sus hermanos y hermanas. Jesucristo nos quiere en la nueva alianza que Él ha establecido por medio de su carne y sangre, la misma alianza que renueva en la Santa Eucaristía. Cuando su sacrificio por nosotros es renovado en el altar, nos reunimos en la mesa familiar para la sagrada comida que nos hace uno. Jesús quiere que conozcamos no solo al Padre y al Espíritu Santo, sino también a su bendita Madre y a todos sus santificados hermanos y hermanas. Él desea también que vivamos de acuerdo a la estructura familiar que estableció para su Iglesia en la tierra, el Papa y todos los obispos y sacerdotes unidos a Él. Volver a casa en la Iglesia fundada por Cristo. La cena está preparada y el Salvador nos llama. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20.